porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este sábado de la segunda semana de la Cuaresma. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículos 1 al 3, 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar los cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por el Evangelio de este sábado. Hoy el Señor nos está invitando a meditar en la característica más grande de Dios, en la virtud que todos los hijos de Dios debemos practicar: la misericordia. Se llaman las parábolas de la misericordia, que solo las presenta San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio.
¿Qué nos quiere decir esta parábola del hijo pródigo? Tal vez la más hermosa de todo el Evangelio de San Lucas. Primero, nos quiere mostrar la condición en la cual se encuentra el ser humano cuando está en el pecado. Una situación de indigencia, una situación no deseable para nadie. La indigencia en la cual nos deja el pecado. Segundo, nos muestra el proceso a través del cual nos vamos alejando de Dios, vamos perdiendo nuestra condición de hijos de Dios y terminamos en la destrucción. Terminamos en el hambre, en la desnudez, en la soledad. Tercero, esta parábola nos enseña cómo es Dios, cómo es su misericordia, la actitud de Dios hacia el ser humano. Me impacta cómo antes de que el hijo llegue a casa, a tocar a casa, a decir llegué, el padre siempre lo estaba esperando. Y esta actitud me impresiona, porque significa que Dios siempre me está esperando. Que Dios es misericordioso antes de yo pedirle perdón. Los seres humanos llegamos a perdonar por una virtud divina, llegamos a perdonar, pero perdonamos a los días, cuando ya se nos va pasando el enojo, cuando ya la herida se va sanando, y tal vez si viene esa persona y nos dice lo siento, perdóname, perdonamos ese día y estrechamos la mano en el mejor de los casos, porque no quiero nombrar ni el caso común, cuando no hay perdón. Pero me impacta de Dios que su misericordia es tan grande que, como dice el salmista, la misericordia del Señor llena la tierra y la llena a tal punto que Dios tiene misericordia conmigo antes de yo cometer el pecado. Él me conoce, conoce mi fragilidad y tiene misericordia porque me creó por misericordia. Dios tiene misericordia conmigo después, durante el pecado, todo el tiempo. El Padre estaba esperando. Quiere decir que el Padre en su corazón no estaba herido porque este hijo se fue, porque se derrochó la fortuna. No estaba herido con el odio, con el rencor como cualquier ser humano. Porque Dios lo único que no puede hacer es odiar. Dios lo único que no puede hacer es dejarnos de amar. Por eso les quiero invitar a una meditación constante. Cada vez que te sientas lejos de Dios, cada vez que hayas tropezado con el pecado, recuerda que Dios te está esperando. Recuerda que Dios con ansias quiere abrazarte y perdonarte. Que basta con que busques su misericordia y ahí está. No hay que buscarla mucho, no hay que ir a desenterrarla debajo de las piedras. No, la misericordia de Dios llena la tierra. Hoy mismo Dios te está esperando. Tu Padre Dios te está esperando. No des larga. El hijo pródigo hubiera podido venir desde el primer día cuando se le acabó el dinero, cuando empezó a pasar hambre. Porque el Señor siempre me espera, porque su misericordia precede a mi arrepentimiento. Decía el Papa Francisco en el año de la misericordia que primero nos cansaremos nosotros de pedir perdón que Dios de tener misericordia. ¿Por qué sucede eso? Porque es que el Señor nos dice en su palabra que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, rico en piedad. Por eso,
Si hoy estoy alejado de Dios, he de recordar, he de meditar que Dios me está esperando. No debo hacerlo esperar más. También he de tener la certeza de que me va a perdonar. De hecho, ya me perdonó. Solo debo ir a recibir mi certificado de perdón. Pero ya Dios me perdonó. En su corazón, Dios me está esperando. Dios tiene abierta la puerta de la misericordia para mí. No sigamos viviendo en la indigencia en la cual nos deja el pecado. No sigamos viviendo la vida miserable del pecador. Deshagamos esos pasos y volvamos a casa. Cuaresma es un tiempo de experimentar la misericordia de Dios para ir a ser misericordiosos como el Padre. La gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendigo en sus quehaceres cotidianos. Bendigo su salud, bendigo sus hogares, sus hijos. Lo que vas a hacer en este día está bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido.